El señor que aparece en la fotografía es mi hermano mayor. Se llamaba Nelson Hugo Herrería Cabascango y falleció hace aproximadamente 4 años. Nació en Ibarra, Ecuador, en el año 1948. Estudió en la Escuela 28 de Septiembre, luego en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre y posteriormente se graduó como ingeniero civil en la Universidad Central del Ecuador. Casi enseguida de graduarse fue integrado como profesor de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad hasta que se jubiló. Debo señalar en honor a la verdad que Nelson era una persona con quien realmente valía la pena conversar. Alguien con quien resultaba agradable confrontar ideas. Si bien en ocasiones tenía momentos de fanatismo intelectual y rasgos de rigorismo cristiano, pues era un cristiano evangélico más que convencido, lo que le hacía en ocasiones asumir una posición extremista, resultado precisamente del dogmatismo que impone la religión en las mentes de aquellos que subyuga. En otros, en cambio, mostraba una capacidad de análisis y buen juicio que solo lo encuentras en personas racionales e inteligentes. Es decir, en ocasiones podía ser una persona tolerante y en otras en verdad muy intransigente, obviamente dependiendo del tema en consideración. Pero por sobre todo, se caracterizaba por 3 valores muy ponderables: su honestidad, valentía y sinceridad. No era perfecto, en ocasiones hacía gala de una terquedad y exasperación que podían sacar de sus casillas hasta al hombre más templado y tolerante. Pero a pesar de eso, puedo decir sin duda que mi hermano era un hombre honesto, valiente y sincero. Y las personas honradas que lo conocían pueden dar fe de aquello. La relación de hermanos que tuvimos estuvo ataviada por la amistad, la confianza y el buen trato, que sin embargo se vio alterada por momentos y períodos de enfado y división, sobre todo cuando llegué a la edad adulta y empecé a pensar por mí mismo. Nelson no era perfecto y sin embargo, a pesar de sus errores y defectos, debo decir que la balanza siempre mostró una ventaja sustancial en favor de sus méritos y virtudes. Recuerdo el montañismo que practicábamos, las caminatas extenuantes que solíamos llevar a cabo en compañía de otros familiares, todas ellas con aventuras de las buenas y de las no tanto. Pero principalmente recuerdo nuestras charlas que en ocasiones se alargaban por horas hasta incluso la madrugada. Precisamente en una de esas largas pero interesantes conversaciones, me habló de un tema que hasta ese momento no había escuchado. Más o menos me dijo lo siguiente: uno de los grandes problemas del Ecuador es que no tiene doctrina de Estado. Todos los países que son potencias tienen doctrina de Estado y eso las hace grandes, diferentes de las demás naciones. Pero Ecuador no tiene doctrina de Estado. En principio no entendí exactamente a qué se refería, pero cuando desarrolló la idea, quedó claro de qué estaba hablando. Nelson era un hombre sincero y decía lo que pensaba. Por eso, a pesar de que frecuentó el ambiente político por varios años, nunca fue invitado a ninguno de los negocios mediáticos propiedad del monopolio conservador, y menos todavía a los medios de línea editorial socialista, dado el desprecio notorio que sentía por el comunismo y socialismo. Sin embargo, en algunas ocasiones fue invitado a pequeñas radios donde expuso su pensamiento político, algunas de cuyas intervenciones las tenía grabadas en varios casetes de audio. En una oportunidad me hizo escuchar una entrevista que le había hecho un periodista de una radio en la que justamente se había tratado el tema de la doctrina política de los estados y la ausencia de la misma en Ecuador.
y recuerdo haberle propuesto la posibilidad de grabar un video en donde desarrolle detalladamente sus ideas al respecto. Pero lamentablemente por diferentes motivos nunca llegó ese día y aquel proyecto no se pudo concretar. Sin embargo, su afirmación de que Ecuador es un país sin doctrina de Estado está planteada y resume una realidad lamentable. Y si bien sus opiniones eran importantes porque describían su pensamiento político y su percepción de la realidad del país, su afirmación basta y sobra para generar un debate en torno a este tema que ciertamente es trascendental, pero que es simplemente soslayado por la opinión pública ecuatoriana, controlada por el monopolio mediático conservador, interesado exclusivamente en las venialidades y liviandades del circo político demagógico, verdadero círculo vicioso que se repite continuamente ante la mirada ignorante e indolente del ecuatoriano promedio. Desde hace algún tiempo deseaba hablar algo acerca de Nelson, sobre todo en estos tiempos en los que se vuelve cada vez más difícil encontrarse con un hombre honrado e inteligente que tenga una idea razonable de la realidad y con el que puedas compartir una conversación mínimamente decente. Con una persona que se niegue a seguir el derrotero de la manada estólida, siempre ansiosa por hundirse en el más repugnante y compulsivo consumismo, para solaz y satisfacción de sus capataces y sus patrones, los sinarcas mundiales. Podría haber mencionado varios de los aforismos que me supo mencionar en nuestras tertulias periódicas, como cuando me dijo que un civil podía llegar a ser militar, pero un militar jamás podría volver a ser un civil. O cuando me señaló una sentencia bíblica que nunca he olvidado: maldito el hombre que confía en el hombre malvado y lo acolita en su maldad. Y muchas otras reflexiones más, pero opté por su afirmación de que Ecuador es un país sin doctrina de Estado, sobre todo por la atención e importancia que le daba a la política. Corrijo, a la buena política. Sí, Nelson era un hombre con una cultura general amplia, muy diferente a esos ignorantones oportunistas que se creen intelectuales y moralmente superiores porque compraron un posgrado en línea o en alguna universidad mercantil, y además se beneficiaron de la asquerosa meritocracia de un sistema decadente, corrompido y amoral. No, Nelson no era un hombre perfecto, pero sí un hombre honesto, valiente y sincero. Y de eso podemos dar fe a aquellos que lo conocimos. Gracias y hasta pronto.